Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Estamos leyendo el capítulo número 10, Elliot Ness contra el torso, y el día de hoy lo vamos a terminar. Vamos a leer Elliot Ness presionado, Ness juega sus bazas y derrota final de Elliot Ness. Recuerden que los invito a que me dejen sus comentarios. Elliot Ness presionado. Elliot Ness se encontraba en una situación límite. La prensa ahora le exigía con grandes titulares que se ocupara él personalmente de la investigación. ¿Acaso no habían capturado Ness y sus intocables a Al Capone? ¿Cómo no iba a poder detener a un solo hombre? Sin embargo, es obvio que el argumento de señalar que si él había sido capaz de detener al enemigo público de América, Al Capone, ¿cómo no podría triunfar cuando se trataba de capturar a un solo individuo que mataba indigentes? Se basaba en un razonamiento falso. En los años de la ley seca todo el mundo sabía dónde se hallaba Al Capone y quién era éste. Por el contrario, en los asesinatos del torso, la dificultad estaba por encima de todo, en averiguar quién era, es decir, en identificarlo. De este modo, mientras que para detener a Al Capone, Elliot Ness había tenido que mostrar arrojo y sagacidad para destruir sus fábricas de cerveza y destilerías ilegales y sus tramas de corrupción buscando las pruebas suficientes que le incriminaran con éxito para asegurar una condena, en los crímenes a los que se enfrentaba, lo esencial era la labor y las habilidades investigadoras apropiadas para descubrir a un homicida de una crueldad excepcional. Sin miedo a exagerar, diré que Ness tuvo que inventar sobre la marcha y bajo extrema presión una línea de investigación para cazar a un asesino en serie, un loco homicida, que estaba creando una situación de pánico en todo Cleveland. Él no quería investigar personalmente el caso, tenía muchas cosas que hacer, entre ellas seguir limpiando la corrupción de la ciudad, modernizar la policía y el servicio de bomberos y desarrollar planes contra la delincuencia juvenil. En las ruedas de prensa enfatizaba todos esos logros, pero llegó un punto en que los periodistas solo querían escuchar cuáles eran los avances que había con respecto a la investigación del torso y una presión nada sutil para que él demostrara que era súper policía. Pero es importante recordar que Elliot Ness nunca había sido investigador de homicidios y que no podía contar con su experiencia en Chicago contra la mafia, ni con los conocimientos que había adquirido en el curso de maestría en criminología, que años atrás había tomado en la Universidad de Chicago antes de convertirse en agente del Tesoro. Nadie nunca había investigado dentro de la historia de la policía norteamericana un caso igual, y él tenía que hacerse cargo de una investigación que no quería llevar. Para Ness, una violencia tan irracional era algo ajeno a su experiencia como agente del Tesoro. En su conocimiento, trocear y desangrar un cuerpo del modo en que lo realizaba el asesino en serie contravenía las normas de los mafiosos. Por eso nunca creyó que la mafia estuviera detrás de los crímenes, a diferencia de lo que opinaban algunos de sus colaboradores, policías más cercanos. Pero al fin comprendió que hiciera lo que quisiera debía poner la captura del torso entre sus prioridades. Incluso el alcalde de Burton le había exigido que hiciera todo lo necesario para lograrlo. Entonces Ness hizo un movimiento sorprendente. Conocedor de que el torso buscaba generar un clima de terror que alimentara su ego, reunió a los representantes de la prensa y en particular a los periodistas con los que había trabado una cierta amistad durante el transcurso de los asaltos a los almacenes en los que se realizaba el contrabando de alcohol y a los antros donde se ejercía el juego ilegal, y les pidió que colaboraran disminuyendo la relevancia en las noticias de los asesinatos. Con ello pretendía disminuir el nivel de alarma pública, pero también dejar de alimentar el ego del asesino. Ness razonó que si la prensa dejaba de ser la catapulta diaria de sus proezas, entonces quizás se sentiría menos tentado en volver a matar. Por desgracia, un crimen que el asesino había realizado un año antes, en junio de 1936, fue desvelado el 6 de junio de 1937 bajo el puente de Lorraine Carnegie. La fecha se supo porque dentro de un saco de arpillería, donde fue encontrado el torso sin cabeza, aún que ésta fue recuperada después, había un periódico que atestiguaba cuándo fue asesinada. El cráneo hallado dio lugar a que se pensara que la víctima había sido una prostituta denominada Rose Wallace, pero no todos los investigadores estuvieron de acuerdo con esta identificación. Era una mujer negra, la única excepción de color a la lista de las personas asesinadas, desconocida 6. El asunto no hizo sino empeorar cuando el torso perpetró un nuevo asesinato en julio de 1937, el noveno, sin contar con la víctima cero, conocida como la Dama del Lago. Herbert dictaminó que el nuevo torso sin cabeza había fallecido 2 o 3 días antes.
fue hallado en el río Cuyahoga, en Kingsbury Run, desconocido 7. A lo largo de los días siguientes, las policías consiguieron recuperar todas las partes restantes del cuerpo, excepto la cabeza. Algo nuevo había sucedido en este crimen. Por vez primera, el asesino había removido todos los órganos abdominales y el corazón, ninguno de los cuales pudo ser posteriormente recuperado. El doctor Herbert imprimió más fuerza a la idea de que el asesino tenía conocimientos médicos, lo que motivó que los investigadores revisaran con detenimiento los expedientes de médicos que habían tenido problemas mentales o con la justicia, así como que se estableciera un seguimiento especial a todos aquellos que habían dado muestras de interés por el sexo desviado, el alcohol o las drogas. Eventualmente los policías llegaron a un sujeto, el doctor Frank E. Sweeney, que parecía ajustarse de modo extraordinario al perfil del individuo que estaban buscando. Físicamente era alto y corpulento, había crecido en Kingsbury Run y en varios momentos de su carrera profesional había mantenido allí una consulta. Como consecuencia de su divorcio y la pérdida de sus hijos, se había agudizado lo que parecía ser un problema crónico, con el alcohol que también había causado que perdiera su empleo como cirujano en el hospital de St. Alexis, muy cercano a Kingsbury Run. Por si fuera poco, se rumoreaba que era bisexual y un hombre muy violento. Era primo del congresista Martin L. Sweeney, un miembro del Partido Demócrata que se oponía al gobierno del alcalde Burton, que era republicano, y consecuentemente reconocer los méritos de Ness en la mejora de la seguridad que había logrado en tan poco tiempo. En esos momentos, sin embargo, Ness y su equipo de investigación lo descartaron porque comprobaron que en la época en que una de las víctimas fue asesinada, el doctor Sweeney estaba ingresado en un hospital para veteranos en Sandusky, una población situada a unos 80 kilómetros de Cleveland. Fueron pasando los meses y llegó 1938. Ness recibía información constante de sus agentes encubiertos, los desconocidos, así como de Merillo y de Zalewski, quienes seguían todos los posibles indicios de la última víctima. Por desgracia, nada parecía fructificar, pero entonces algo sucedió. A mediados de marzo de 1938, un perro halló la pierna cortada de un hombre en Sandusky. La policía empezó a buscar el resto del cuerpo y avisó a David Cowles, director del laboratorio policial, para que se acercara a investigar por si ese hecho estaba conectado con los asesinatos del torso. Entonces Cowles se acordó del doctor Sweeney y decidió acercarse al hospital de veteranos Sandusky Soldiers and Sailors Home para investigar más detenidamente al doctor. Allí Cowles averiguó que Sweeney había ingresado voluntariamente en el hospital en diferentes momentos que le permitían tener una buena coartada para los asesinatos del torso, porque en varias ocasiones esos ingresos coincidían con las fechas de los asesinatos de algunas de las víctimas. Por otra parte, averiguó también que se trataba de un hospital de día, es decir, no había en realidad ninguna vigilancia estrecha de los pacientes. Incluso en fines de semana, cuando venían las visitas y el hospital estaba lleno de gente, era relativamente fácil entrar y salir sin que nadie se percatara. Sus sospechas cobraron firmeza cuando contactó con un recluso de la granja penitenciaria de Ohio, Alex Arcachi, que compartía algunos de los edificios del hospital de veteranos, y supo de su boca que él también había notado que las muertes del asesino coincidían con las ausencias de un día o dos de duración del doctor Arcachi. Proporcionaba alcohol a Sweeney y éste le recetaba drogas porque aún tenía su licencia de médico. Aunque Cowles determinó que la pierna que encontrara el perro no procedía de ningún cadáver, sino que era el producto de una operación quirúrgica legítima, cuando regresó a Cleveland era un hombre esperanzado. Profundizó más en el conocimiento de Sweeney y descubrió que tenía una herencia genética que le inclinaba a la psicosis y al alcoholismo. Fue ingresado en una ocasión por su alcoholismo, pero el tratamiento no funcionó y su mujer le pidió el divorcio por su conducta violenta, logrando que el tribunal impidiera que se acercara a ella y a los niños. Antiguo veterano de la Primera Guerra Mundial, fue herido en la cabeza, lo que probablemente agravó aún más su tendencia al desequilibrio mental. Su ex mujer informó a Cowles que se habían separado al fin en septiembre de 1934, el mismo mes en que se cree fue asesinada la víctima cero de El Torso, la Dama del Lago. Había otros hechos que apoyaban la candidatura del doctor Sweeney, como el asesino que estaban tan desesperadamente buscando, su conocimiento de Kingsbury Run, su supuesta bisexualidad, su fortaleza física que le permitía realizar los cortes violentos en los cuerpos y su traslado del lugar de la muerte en donde finalmente son abandonados, y por supuesto su experiencia como cirujano. Así las cosas, la aparición de una nueva víctima de El Torso
La número 10, el 8 de abril de 1938, hizo más urgente emprender una acción más concluyente. En el río Cuyahoga se encontraron 2 bolsas que contenían el cuerpo de una mujer, con excepción de los brazos y la cadera, que nunca fueron hallados. Había muerto 2 o 3 días antes, desconocida 8. Pero todo se acrispó finalmente con la aparición de lo que serían los 2 últimos cadáveres atribuidos de forma general a el torso el 16 de agosto en Kingsbury Run. El primero fue hallado por un hombre que removía entre la basura, y se trataba de una mujer troceada, incluyendo esta vez la cabeza decapitada, desconocida 9. Herbert concluyó que la víctima había sido asesinada entre mediados de febrero y mediados de abril de ese mismo año, posiblemente antes que la víctima número 10. El segundo cuerpo apareció mientras la policía estaba buscando pruebas forenses del primer crimen, a unos 200 metros de los restos del cadáver de la mujer. Se trataba de un hombre decapitado y troceado. La cabeza apareció en un cubo de basura. Este hombre había sido asesinado 6 o 7 meses antes, desconocido 10. No obstante, Ness y Cowles tenían sus dudas de que esos crímenes fueron obra del torso. Por una parte, sus víctimas hasta ahora habían sido o bien expuestas en Kingsbury Run o bien abandonadas entre las aguas del río Cuyahoga, cercanas a este barranco. Ahora, sin embargo, estos 2 cuerpos estaban ocultos en un basurero. Por otra parte, ambos conservaban su cabeza y las manos, es decir, el asesino no había hecho nada por evitar que se asociaran rápidamente con los cuerpos. En todo caso, la prensa y los ciudadanos de Cleveland creyeron que los asesinatos eran obra del torso, y Ness, desesperado, decidió al fin ocuparse personalmente del asunto, haciendo un movimiento de enorme riesgo para su reputación, pero que él consideraba lógico. Si el asesino tiene su campo de acción en el poblado de chabolas de Kingsbury Run, si sus presas son cualquiera de los miles de sujetos que viven ahí, ¿por qué no acabar con todo ese lugar? Ness juega sus bazas. Y así lo hizo. La noche del 18 de agosto de 1938, Elliot Ness y sus hombres, saliendo de Public Square, se dirigieron por toda la zona este a través del barranco de Kingsbury Road, con las sirenas de los coches anunciando el raid, expulsando a todos los vagabundos de la zona y deteniendo a muchos de ellos para tomarles las huellas dactilares. Finalmente, Ness incendió todo ese lugar. Fue una estrategia muy arriesgada. La prensa se cebó con el director de seguridad. El director de The Cleveland Press calificó la acción de celo mal dirigido, pero Ness seguía pensando que había obrado bien, que había eliminado el vivero de los crímenes del torso y que a partir de ahora le sería mucho más difícil operar. Involucrado ya personalmente en la investigación, Elliot Ness decidió continuar con el examen del único sospechoso que tenían, el doctor Sweeney. Con este sujeto tenía que andarse con mucho cuidado debido a su relación directa con el congresista demócrata, rival político del alcalde y opositor de su programa de renovación. Si Ness acusaba sin pruebas sólidas a Francis Sweeney, el congresista pondría el grito en el cielo y propagaría a los 4 vientos que su primo estaba siendo acusado de esos horribles crímenes como una forma de dañarle a él políticamente. Así que Ness tenía que ir con pies de plomo, pero finalmente decidió que tenía que seguir el único camino que ofrecía alguna luz. La vigilancia hasta ahora no había dado ningún fruto. Los 2 últimos cadáveres, si eran obra del torso, bien podrían haber sido el resultado de acciones realizadas antes de que procediera a una vigilancia estrecha sobre él. En abril de ese año, por otro lado, Sweeney iba a visitar con frecuencia a Cowles para interesarse por los últimos acontecimientos de la investigación, como si le divirtiera enormemente saberse sospechoso ante la policía. Entonces, Elliot Ness hizo un segundo movimiento crítico y el 20 de agosto de 1938 decidió retener al doctor Sweeney el tiempo necesario para someterlo a un extenso interrogatorio. Eligió para ese fin el Hotel Cleveland. Allí reservó una suite y en los próximos días se iba a producir uno de los interrogatorios más característicos e importantes de la historia de la investigación policial en los Estados Unidos hasta la fecha. Lo primero que había que saber era ponerlo en condiciones de hablar, algo difícil debido al estado alcoholizado en que se hallaba. Con tal fin, el doctor Royal Grossman, psiquiatra del juzgado, trató durante al menos 3 días al enfermo, hasta que estuvo en condiciones de superar la brutal sintomatología de la abstinencia. Posteriormente empezó el interrogatorio y para ello Ness hizo llamar al experto más importante en aquella época en el uso del polígrafo, Leonard Killer, al que conocía de su época en Chicago mientras estaba al frente de los intocables. Killer realizó 2 veces el examen para estar seguro y dio su veredicto a Ness. «Es tu hombre». Su opinión coincidía con la del doctor Grossman, quien lo definió como un psicópata con síntomas de esquizofrenia. Recordó que el padre del sospechoso ya había pasado 3 años encerrado en un manicomio,
por su conducta violenta y su personalidad esquizoide. Pero lo cierto es que Francis Sweeney no confesó los crímenes y todo lo que tenía Ness en su contra era circunstancial. Así que tuvieron que soltarlo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro sorprendente, porque 2 días después de haber sido interrogado, Sweeney voluntariamente ingresó de nuevo en el hospital de Sandusky y nunca más dejó de estar internado en ese lugar o en otros. En octubre de 1955 fue ingresado en el Hospital de Veteranos de Dayton, donde permaneció los últimos 10 años de su vida hasta que murió en 1965. No obstante, al menos en su expediente del hospital de Sandusky, figuraba una nota en el que se urgía al personal sanitario para que llamara a la policía si descubrieran que el paciente había salido sin vigilancia. Final sorprendente. ¿Por qué Sweeney decidió ingresar en el hospital y permanecer así el resto de su vida? Casi 30 años. Es un misterio y los motivos solo pertenecen al ámbito de la especulación. Había descubierto su familia que en efecto él era un peligroso asesino que tenía que ser controlado, aunque lejos del foco público que tanto daño haría a la carrera política de su poderoso primo. Fue el propio congresista el que llegó a un acuerdo privado con Ness para que se pudiera cerrar el caso de un modo conveniente para los dos. Lo cierto es que el torso no volvió a matar, al menos en Cleveland. El inspector Merilo siguió investigando posibles crímenes fuera del este de Ohio, pero la evidencia forense nunca atribuyó al mismo criminal que había matado a 12 personas en Cleveland la autoría de esas otras muertes. ¿Había al fin Ness conseguido descubrir y neutralizar al temible asesino? Si tal cosa ocurrió en verdad, la prensa y la gente nunca lo supo, y ese fracaso supuso un gran daño para su imagen pública de policía excepcional. El caso tuvo un epílogo estrambótico. En 1939, el sheriff del condado de Cuyahoga, Martin O'Donnell, detuvo a un residente de Cleveland, un pobre diablo llamado Frank Dolezal, acusado de la muerte de Florence Polillo, una de las víctimas del torso. O'Donnell anunció a todo el mundo que el peligroso asesino había sido capturado y que Dolezal había confesado. 6 semanas después apareció muerto en su celda ahorcado. Todo pareció indicar que ese suicidio había sido provocado por el corrupto sheriff, que emparentado por matrimonio con el congresista Martin Sweeney, quería de ese modo haber dado un golpe a la imagen de Ness en Cleveland. La autopsia confirmó que Dolezal había sido obligado a confesar los crímenes en falso, ya que presentaba 6 costillas rotas. Además, antes de morir, él mismo había declarado que el sheriff le había sacado esa confesión a golpes. Con su muerte, se ahorraba muchos problemas. Derrota final de Elliot Ness. Señala Bernard que durante las largas conversaciones con Oscar Fraley y otros, Ness aseguraba que había localizado a un sospechoso que él creía que era en verdad el asesino, el torso. Hasta hace muy poco nadie creyó esa historia, pero cuando Peter Ness, el hijo adoptivo de Ness y su tercera mujer, Betsy, murió de leucemia, su mujer legó a la Sociedad Histórica para la Conservación del Oeste, Western Reserve Historical Society, un álbum de recortes con notas que había pertenecido a Elliot Ness. En él figuraban 5 postales enviadas en los años 50 por un paciente psiquiátrico llamado Sweeney, con el fin de mofarse. Con posterioridad, John Hansen, un policía que en su tiempo libre se dedicó a investigar todos los aspectos del caso, descubrió que el nombre completo del emisor de las postales era Francis Edward Sweeney, que estuvo internado durante muchos años y hasta su muerte en un hospital psiquiátrico en Dayton, Ohio. Además, los diarios dejados por uno de los investigadores principales del caso, Peter Merilo, revelaron que Ness en efecto estuvo interrogando a lo largo de una semana a un sospechoso, cuyo nombre en clave era Gaylord Sudheim, en una habitación del Hotel Cleveland. Merilo constató que los interrogatorios fueron prometedores, pero que al final tuvieron que liberarlo debido a que tenía conexiones muy poderosas. La lectura de los textos de los mensajes de este doctor enajenado nos permite hacernos una idea de cuánto debieron perturbar el ánimo de Ness al recordarle de modo continuo y en sus horas más amargas su gran fracaso profesional. Pero quizás el exagente del tesoro comprendió la importancia de guardarlas y confió en que un día se supiera lo cerca que estuvo de detener al torso. Esas tarjetas postales han sido examinadas por Badal, quien describió la manera curiosa en que fueron enviadas por correo. El remitente decoró 4 de las postales pegando en ellas imágenes extraídas de periódicos o revistas. Esas tarjetas, todas ellas enviadas desde Dayton a mitad de los años 50 al despacho de Ness en el Union Commerce Building, se dirigen a él de diversa forma. El original en inglés: Elliot Ness, Elliot and Big U.O. Ness, Elliot,
Hetman Ness, Elliot Direct Ness y simplemente Elliot Ness. No cabe duda, según Badal, de que Sweeney envió esas tarjetas como Johnson había dicho. Por ejemplo, detrás del anuncio que recordaba una de las tarjetas donde se mostraba un manual para hacer veneno se hallaba el siguiente texto: F.E. Sweeney M.D. Paranoial Nemesis. The better half of legal exactions will upon you one day. Por otra parte, el propio sospechoso de ser el torso firmó de su puño y letra esta carta desquiciada, enviada desde el hospital de Dayton, en donde residía el 14 de febrero de 1954. Le incluyo algunas cosas para usted para su examen personal en cuanto a la referencia Hermacy. Per se, ¿debería todo o nada tener una aplicación significativa? Quisiera que usted entregara al agente especial McCord para una extracción personal a partir de aquí, y si otra vez en lo negativo. PS. La criminalización fingida es dura. ¿En alguna componenda monetaria, así como la psicotización fingida? Aunque se deje entrever la cultura de quien la escribió, la profunda locura que lo acompaña es evidente, así como el estilo ligeramente inquietante de sus palabras. Es comprensible que la llegada de esas comunicaciones por parte del Dr. Sweeney causara a Ness un profundo desasosiego a lo largo de los años. No solo le recordaban su derrota más amarga, sino que debía sentirse humillado y burlado. Elliot Ness nunca se repuso del todo de su fracaso en la captura del torso, aunque siguió consiguiendo éxitos como director de seguridad pública de Cleveland en su lucha contra los mafiosos. Un accidente de tráfico que tuvo cuando conducía por una carretera helada después de una noche de copas con su mujer, Edna, quebró aún más su reputación, ya que hubo un malentendido y la prensa publicó que no se había detenido para auxiliar al otro conductor. Ness dio una rueda de prensa al día siguiente explicando que él pensó que a aquel no le había pasado nada porque cuando regresó al lugar minutos después ya no lo vio. Lo cierto es que la policía se había llevado al accidentado. Todos los negocios en los que participó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial fueron un fracaso, al igual que su candidatura a la alcaldía de Cleveland en 1947. Una acción descabellada desde el principio porque no tenía ninguna opción de ganar. Su vida familiar fue igualmente desastrosa. Ness y Edna se divorciaron y el nuevo matrimonio del ex agente del Tesoro con su segunda mujer, Evelyn, siguió igual camino después de 6 años. Quizá fue su tercera mujer, Elizabeth, la que finalmente le llevó la paz, aunque en sus años finales, Ness tuvo que refugiarse en un pequeño pueblo de Pensilvania, Cooperstown, donde finalmente murió de un ataque al corazón, probablemente acentuado por su abuso de la bebida, a un mes antes de que apareciera el libro que provocó su leyenda, Los Intocables, escrito con el periodista Oscar Fraley. La revista People publicó en 1997 una noticia sorprendente. Rebecca McFarland, historiadora y administradora de la Cleveland Police Historical Society, esparció las cenizas de Elliot Ness, que durante todos esos años habían estado guardadas en un garage propiedad de la viuda de su hijo, en el lago Erie. Así, muchos años después, los restos del hombre que apresó a Al Capone se perdieron junto al territorio de caza de El Torso. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Terminamos de leer el capítulo número 10. Los espero en el próximo video. Vamos a dar inicio al capítulo número 11 que se llama El hijo de Sam. Soy un gladiador contra las fuerzas de la oscuridad. Muchas gracias por escuchar.